Hasta 15.000 personas en la comunidad se van a beneficiar a partir de mayo de la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. Era un compromiso de campaña de Fernández Mañueco. Estaba en el acuerdo de coalición y se tuvo que aplazar por exigencias del Pacto de Reconstrucción. Tras la moción de censura, Fernández Mañueco lo ha recuperado en cuanto ha sido posible. El próximo 28 de abril se votará en las Cortes la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones entre cónyuges y familiares directos. Entre 5.000 y 15.000 castellanos y leoneses se van a beneficiar de la medida, entre ellos las parejas de hecho que lleven conviviendo 2 años. Hola, ¿cómo están? Lo anunció el presidente de la Junta en el debate de la moción de censura. Era cuestión de semanas y hoy ya le ha puesto fecha. Es una bonificación del 99%, una eliminación en la práctica que ¿qué ahorro supondrá a los beneficiarios? Estefanía Ureña. Va a suponer, Alejandra, un ahorro casi total a la hora de declarar una donación o los bienes que, por ejemplo, se heredan cuando fallece un familiar. Así ha calificado el presidente Mañueco este impuesto. Consideramos desde la Junta de Castilla y León que es un impuesto injusto que penaliza, por un lado, el esfuerzo de las familias al gravar bienes por los que ya se ha tributado. La vacunación ha cogido tal ritmo que en Segovia han tenido que vacunar con Pfizer a este grupo tras agotar AstraZeneca. La semana que viene se espera conocer qué pasará con la segunda dosis de este suero. De ello están pendientes casi 90.000 personas. Esto va dedicado a todos los hijos de puta que tenéis miedo a Oliver. A Oliver, de que me tenéis que tener miedo a mí. Anoche cumplió su amenaza de muerte. Con un machete hirió a un vecino de Aguilar de Campo con el que había discutido. Está detenido y en dependencias policiales. Palencia, Marta Caña. Sí, ahora mismo se encuentra en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Palencia capital. Previsiblemente pasará mañana a disposición judicial en Cervera de Pisuerga, acusado de un supuesto delito de homicidio. Un año lleva Lorena intentando sobrevivir a la muerte de su hijo. Un año con muchas preguntas y todavía ninguna respuesta ni culpables. Su hijo de 18 años murió asesinado en la localidad vallisoletana de Laguna. Hoy es un día muy difícil, porque aparte de la tragedia del niño es el cumpleaños de su hermana. Entonces, pues bueno. Y en cuanto al tiempo, nos espera un fin de semana de sol con temperaturas bajas y con viento, Francisco. Sí, Alejandra, vuelven las heladas a primeras horas de la mañana. Malas noticias para el campo. Estas alturas son perjudiciales, esos valores bajo cero. Ya hoy se nota ese descenso, como mucho 14 o 15 grados, especialmente frías en el este, donde además ese viento que decías deja sensación térmica todavía más baja. Nuevo episodio de violencia en el fútbol. Un hombre de 34 años ha sido detenido en Valladolid por pegar un cabezazo al árbitro. El agresor reaccionó de esta manera violenta tras ser expulsado. El colegiado recibió varios puntos de sutura en el labio. Ya hay fecha para la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones en Castilla y León, entre cónyuges y familiares directos. Se llevará al próximo pleno del 27 y 28 de abril para su aprobación definitiva. Se trata de una bonificación del 99%. Beneficiará a entre 5.000 y 15.000 castellanos y leoneses, lo que permitirá un ahorro de 35 millones anuales. Otra novedad es que podrán beneficiarse también de esta eliminación las parejas de hecho que lleven conviviendo 2 años. Era un compromiso del acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos y hoy lo ha anunciado el presidente de la Junta. Era un compromiso político y personal y hoy anunciamos cuándo se va a cumplir este compromiso político y personal.
Castilla y León dejará de ser de las comunidades donde más se pagaba por estos impuestos. El presidente mañueco, Estefanía Ureña, siempre lo había calificado de injusto. Sí, Alejandra, de hecho la supresión de este impuesto, como ya le hemos escuchado, era una promesa electoral del PP que prácticamente ya estaba encauzada el año pasado, pero que se paraliza con la llegada de la pandemia y la posterior firma del Pacto por la Reconstrucción a la que habían llegado todos los grupos parlamentarios. Ese pacto se rompe con la moción de censura. En el mismo debate de esa moción, Mañueco volvía a mencionar la supresión de ese impuesto y es ahora cuando se retoma su eliminación. Y como bien habéis contado ya, en el próximo pleno de las Cortes llegará este proyecto de ley, será los días 27 y 28 de abril para su posterior votación. Lograr el círculo virtuoso, ese es el argumento en el que se sustenta esta medida, es decir, reducir los impuestos para disponer de más dinero para que se invierta en consumo y empresas, lo cual traería una mayor recaudación por otras vías. No todo eso lo pierde la Junta de Castilla y León, porque una gran parte de ese dinero que hoy ponemos en el bolsillo de la gente de Castilla y León va a servir para crear actividad productiva, para crear más demanda interna, para crear empleo, para crear riqueza y, en definitiva, para contribuir con nuevos hechos imponibles de los tributos. Se bonifica al 99% este impuesto de sucesiones y donaciones porque se considera que es injusto y un lastre para la recuperación económica. El modelo de Partido Socialista y de las fuerzas de izquierdas es armonización, es decir, hachazo fiscal. El modelo del Partido Popular, de la Junta de Castilla y León, de Isabel Díaz Ayuso es bajar los impuestos. Eso permite la reactivación económica. La Junta estima que se generarán más oportunidades de futuro con una fiscalidad moderada. La bonificación entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León. Les vamos a poner dos ejemplos de lo que puede suponer la aprobación de este proyecto de ley. Imagínense unos padres que quieren ayudar a su hijo. Este ha tenido que pedir un préstamo porque debido a la pandemia su negocio atraviesa dificultades económicas. Los progenitores le donan 70.000 euros a su hijo, una donación que hay que declarar. En este caso, con la fiscalidad vigente, más de 7.600 euros que el hijo deberá pagar a Hacienda. Si entra en vigor la bonificación del 99%, esa cantidad se reduciría a 76 euros. Otro ejemplo, en este caso de sucesión. Un hijo único que hereda de su padre pensionista de más de 65 años una vivienda con dependencias agrarias, aperos y fincas rústicas por valor de 505.000 euros. Hacienda le reclamaría al heredero más de 13.000 euros, una cifra que sería de 132 euros si entra en vigor el proyecto de ley que el Gobierno regional quiere aprobar en las Cortes. Más de 240.000 personas en Castilla y León respiran más tranquilas que el resto. Ya tienen la vacuna completa contra el coronavirus. El número de inmunizados crece de forma exponencial en nuestra comunidad gracias al correspondiente aumento en la llegada de las vacunas. Solo en la primera mitad de abril se han puesto casi tantas dosis como en febrero y en el mes de marzo, como están viendo juntos. Vacunación que avanza gracias a que la población se está volcando. León no ha vacunado hoy porque se ha quedado sin dosis de AstraZeneca. En Segovia ha sucedido lo mismo, pero han echado mano de las dosis que tienen de Pfizer para vacunar al grupo de AstraZeneca, el de 60 y hasta 69 años. En esta provincia no se van a hacer llamamientos masivos la semana que viene. Todos los viernes dejamos prácticamente los frigoríficos vacíos, a no ser la parte que reservamos para poder vacunar el lunes, siguiendo la estrategia que acabamos de decir. Pero no tenemos, por eso justamente no podemos hacer nuevos llamamientos porque no tenemos en ese momento más vacunas. Y en Salamanca se está viviendo en los últimos días el efecto contrario. Algunas personas consideran que pudiera ser que sobraran algunas dosis en estas vacunaciones masivas y se concentran en torno al multiusos por si esas dosis llegaran a ofrecérselas al acabar la jornada de vacunación. Incluso la policía ayer tuvo que pedir a estas personas que se fueran para casa porque la Junta de Castilla y León insiste en que eso no va a ocurrir. Las dosis se calculan casi exactamente con el número de tarjetas sanitarias convocadas y si al final del día sobrara alguna se traslada rápidamente a los ultracongeladores que están aquí en la misma ciudad para evitar su desperdicio y se destinarán para próximas vacunaciones masivas.
La próxima semana el Consejo Interterritorial de Salud decidirá sobre qué vacuna utilizar para los menores de 60 años que han recibido la primera dosis de AstraZeneca. El 5 de mayo tendrían que comenzar a recibir el segundo pinchazo. En la comunidad hay 89.600 personas que están pendientes de esta decisión. Se puede poner la segunda dosis sin ningún problema porque se está viendo que en aquellos sitios donde ya lo han hecho, hay grupos de más de 800.000 personas vacunadas con 2 dosis de AstraZeneca en el mundo, sobre todo por los británicos, se ha visto que en esa segunda dosis hay incluso menos efectos secundarios que en la primera. La velocidad de vacunación se ha disparado esta semana, como vemos, y entre todas las provincias destaca una en concreto. Soria lidera el ranking no solo nacional, sino también europeo en porcentaje de población vacunada. No hay una provincia en Europa que disponga ahora mismo de mejores datos. Soria es la provincia de Europa que mejores datos registra en referencia a la cantidad de población vacunada con 2 dosis. Aquí el 37,6% de la población mayor de 16 años ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus y hasta la fecha se han repartido más de 41.000 vacunas. Además, casi el 18% de la población mayor de 16 años ha recibido ya la pauta completa, un porcentaje que es superior al de la media regional, que se queda en un 11%. La decisión de paralizar la vacunación con Janssen tiene consecuencias económicas y engordará el presupuesto destinado a vacunación. España podrá suministrar mayoritariamente el suero de Pfizer. Según fuentes no oficiales, esta vacuna tiene un coste 8 veces más elevado que el de AstraZeneca, la más económica. Ahí lo están viendo. La Universidad de Oxford aceptó colaborar con AstraZeneca siempre que se comercializara al precio de coste, para hacerla más accesible. Los precios de las vacunas que ya están en el mercado oscilan desde los 3 hasta los 30 euros por dosis, aunque las farmacéuticas mantienen un gran secretismo en torno al precio real que paga cada país en los distintos contratos firmados. A la cabeza de esta lista está Moderna, cuya dosis cuesta unos 31 euros. Le siguen la vacuna china con un precio de 25 euros por pinchazo o la de Pfizer, cuyo coste está en los 17 euros. Por debajo de los dobles dígitos está Sputnik, la vacuna rusa por la que se han interesado algunos países europeos y algunas comunidades autónomas. Tiene un precio de 8 euros, al igual que la recién llegada a España Janssen. Cierra esta lista la denominada vacuna del pueblo, la de AstraZeneca, con 3 euros por cada dosis. Las que de momento no tienen precio de mercado son las 3 vacunas españolas que desarrolla el CSIC. Una de ellas es la que lleva a cabo el equipo de Mariano Esteban. La vacuna que usamos nosotros está basado en una variante de la vacuna que se usó para erradicar la viruela y lo que la hemos incorporado es la capacidad para producir la proteína del coronavirus y eso conlleva a que este sistema inmune produzca anticuerpos. Está previsto que puedan estar en activo a finales de este año o principios de 2022. Todo el mundo. Yo me vacuno seguro. Gobierno de España. Por fin tenemos una vacuna para el coronavirus. Con esta campaña que veían, el Gobierno anima a todos a vacunarse con la vacuna que nos toque y para contrarrestar las dudas de las últimas semanas. Hoy el presidente del Gobierno ha visitado en Gerona una de las plantas farmacéuticas que trabaja en 2 vacunas españolas contra el COVID. Pedro Sánchez cree que a lo largo de este año será posible y dice que hay que sacar una lección de esta pandemia y es la apuesta por la ciencia. Si tenemos que extraer una lección, ¿no?, de esta pandemia, o una de las muchas lecciones que tenemos que extraer, es que España pues tiene una capacidad para poder innovar, para poder investigar, para poder desarrollar en múltiples ámbitos y esto no podemos desaprovecharlo. Los diferentes cambios en la estrategia de vacunación han dejado en el limbo a las personas con discapacidad que viven con sus familias. Mientras los que se encuentran en residencias y están inmunizados, no lo están todos sus compañeros de los centros de día. Esto provoca fugas en la burbuja de protección y también otros problemas.
Cada mañana Andrea llega sola con su padre al centro de día. Con las entradas escalonadas ya no hay el saludo matinal a todos sus compañeros. Lo que más me preocupa es la vida, cómo la ha cambiado. Como ella, los dependientes en los talleres ocupacionales llevan un año haciendo un sobreesfuerzo para cumplir las medidas anti-COVID. Son menos controlados, son más afectivos y les cuesta más el hecho de mantener todo el protocolo. Y tanto tiempo así empieza a tener impacto. Se están generando muchos más problemas de conducta, problemas de depresión, problemas de ansiedad. Primero vacunaron a las personas con discapacidad de residencias, después seguían los centros de día, pero a mitad de proceso la estrategia cambió para vacunar por grupos prioritarios. Ahí es cuando se introduce a las personas con síndrome de Down mayores de 40 años y a las personas grandes dependientes, que evidentemente hay un sentido de que tiene que priorizarse a las personas más vulnerables, pero claro, no dejarse por el camino a este otro colectivo que queda un poco desamparado. Esto provoca diferencias entre provincias y dentro de los centros, incluso entre miembros de una misma familia. Tengo 2 chicos con síndrome de Down. Mi hijo, que está en los talleres, ya está vacunado, y mi hija, que está en educativos, no se sabe en qué grupo va a entrar. Estas familias piden prioridad en la vacunación para sus hijos con discapacidad y para los padres que son cuidadores. Hijos de puta, pensaba que me iba a morir, ¿eh? No, mira, con un pulmón... No era la primera vez que alardeaba en redes sociales de sus prácticas violentas y de sus consecuencias, como en este vídeo con un apósito en el costado izquierdo. El último, empuñando un machete, incluía una amenaza. A Oliver, de que me tenéis que tener miedo a mí. A mí, ¿sabéis por qué, no? ¿Sabéis por qué? Mañana lo sabréis todos. Ayer consumó su amenaza. Hirió mortalmente a un hombre de 49 años con el que había discutido a la puerta de un bar en Aguilar de Campo, en Palencia. Tanto él como su víctima tenían numerosos antecedentes policiales. El presunto homicida fue detenido de madrugada. Son los restos de la reyerta, restos que los servicios de mantenimiento limpiaban a primera hora de la mañana. Esto convenciona a todo el mundo. En esta céntrica zona de terrazas de Aguilar de Campo, en la Cascajera, ocurría todo. Los hechos tenían lugar en la tarde de ayer, en torno a las 8. Tras recibir los machetazos, la víctima quedaba tendida en el suelo en esas escaleras. El presunto autor de un supuesto delito de homicidio, Iván, de 29 años, se acercó a su víctima, Oliver, de 49, y terminó con su vida sin que se pudiera hacer nada. Un machete, sí, eso me han dicho. La droga. O sea, la gente lo que echa la culpa es a la droga. Ambos tenían numerosos antecedentes penales y eran conocidos por ello en la zona. El que tengan antecedentes y hayan tenido unos comportamientos que no son los normales, no quita que todos estemos estemos apenados. La detención tuvo lugar en la noche de ayer, pasadas las 12. Se refugió aquí, en la casa de un amigo. Tras horas de asedio, los cuerpos y fuerzas de seguridad actuaban. En todo momento el propietario no tuvo ningún problema en salir, en el momento que entró la USECIC de Palencia, y nada, la detención fue inmediata y sin mayor trascendencia. La zona ha permanecido acordonada durante toda la mañana y aunque la investigación continúa, los hechos parecen resueltos. La última hora de este crimen está en Palencia capital. Hasta allí se ha trasladado al presunto homicida. Marta Caña, ¿dónde se encuentra? Sí, Alejandra, ahora mismo se encuentra aquí en la comandancia de la Guardia Civil en Palencia capital, donde fue trasladado anoche tras su detención. Aquí permanece a la espera de pasar a disposición judicial. Deberá declarar ante el magistrado en los juzgados de Cervera de Pisuerga, previsiblemente mañana por la mañana, aunque será el juez el que tenga la última palabra. La Audiencia de Barcelona ha hecho pública la sentencia contra la manada de Sabadell. El principal acusado de agresión sexual ha sido condenado a 31 años de cárcel. Otros 2 a 12 años de prisión y un cuarto ha quedado absuelto de los cargos que se les imputaban. La víctima, que denunció una violación grupal cuando tenía 18 años, tendrá que ser indemnizada con 60.000 euros. Sí, a la vista de las declaraciones tanto de... Tenemos que llevar la mascarilla y las personas que fuman, si pueden estar sin mascarilla. Es que no me gusta que la gente fume, sobre todo porque fumamos todos los que estamos alrededor. También me parece bien que haya sitios delimitados para gente que quiera
lógicamente apartada de la gente que no quiera. Que se fume. Me parece que como el tabaco es malo siempre, pues todo lo que sea limitar el consumo de tabaco está bien. El de tabaco está bien. Me parece bien que lo prohíban porque hay algunas veces que viene el aire y te molesta a los que están ahí. Te quiero decir que si hay un señor fumando allá a mí no me molesta. No al humo en terrazas, independientemente de la circunstancia. Sanidad ultima el borrador para prohibir el consumo de tabaco en estos espacios, aunque haya distancia de seguridad. El borrador alega que con el humo del tabaco se emiten aerosoles que podrían contribuir a la transmisión del virus. Desde la Junta de Castilla y León recuerdan que en la comunidad ya estaba prohibido. No se puede fumar en las terrazas, ni se puede ni se debe. Esa es nuestra recomendación, por lo tanto nosotros apoyamos esta nueva medida porque ya estaba implantada. Otra cosa es el grado de cumplimiento, pero en las terrazas en esta comunidad no se puede fumar, no se debe ni se puede fumar. Y entre tanto sigue abierto el debate sobre qué sucederá cuando finalice el estado de alarma. Los jueces consideran que creará una inseguridad jurídica a la hora de que las autonomías tomen medidas que afecten a los derechos fundamentales. Tendrán que ser ratificadas una a una por la justicia y eso implica que habrá distintas interpretaciones. Todos coinciden en que la mejor opción sería crear un instrumento legal que diera seguridad. Cuando termine el estado de alarma previsto para el 9 de mayo, cualquier medida que afecte a derechos fundamentales que tomen las autonomías tendrá que ser ratificada por los jueces. No se podrá articular por las comunidades autónomas, es un toque de queda, como el que vivimos ahora. Se pueden acordar confinamientos muy concretos, de zonas, barrios, edificios, donde haya un foco. Eso genera incertidumbre, porque aprobar o no las medidas depende de cada situación. No es como en el estado de alarma, que es ya está todo englobado ahí. Ahí depende de las circunstancias y hay más inseguridad jurídica. Y de la jurisprudencia de cada territorio. Hay comunidades autónomas donde la jurisprudencia del TSJ ya les ha dicho que seguramente les va a decir que no. Y son esas comunidades autónomas las que están presionando más. Porque el derecho no es una ciencia exacta y cada tribunal superior puede tener su propia interpretación. Así algunos abogados lo tienen claro. Un reino de taifas en el que en Castilla y León podrán resolver un determinado desde un punto de vista y en el País Vasco de otra manera y en Andalucía de otra. Y lo adecuado para eliminar esa inseguridad sería disponer de una alternativa legal al estado de alarma. Alguna medida que pueda generar una cierta seguridad jurídica. Habrá que dotar de unas capacidades jurídicas suficientes como para tener una seguridad. Un instrumento al que por el momento se niega el Gobierno, insistiendo que la legislación ordinaria es suficiente para afrontar esta etapa de la pandemia. La movilidad sigue marcando el camino al coronavirus. Según los datos que se extraen de los dispositivos de telefonía, el ratio actual de desplazamientos es tan alto como el de la pasada Navidad. En los próximos días sabremos con más exactitud qué consecuencias ha tenido la Semana Santa en la situación epidemiológica. Se está comprobando que la vacunación frena el aumento de contagios, pero los expertos temen que los contagios aumenten si se relajan las restricciones. Ahora mismo estamos en un momento todavía crítico en el que se está produciendo un aumento de los contagios, se está produciendo un aumento de los casos y no sabemos si va a alcanzar o si va a llegar a los niveles de la tercera ola, pero sí que es previsible que sigan aumentando esos casos y a medida que esa movilidad se relaja o esas medidas de confinamiento se relajan, van a aumentar el número de casos de manera también continua. Ayer el vicepresidente de la Junta barajaba que entre 4 y 10 municipios engrosarán el lunes la lista de localidades con la hostelería cerrada en su interior. Además, el nuevo criterio marcado por la Junta impide a las que sufren esta restricción reabrir sus bares y restaurantes si acumulan 7 días con una incidencia acumulada superior a los 150 casos, algo que ninguna de las 6 capitales afectadas cumple. Esta que van a escuchar es la opinión de los alcaldes de Valladolid y de Palencia. Yo creo que una de las cosas que todavía la autoridad sanitaria no ha entendido es que una ciudad como Valladolid es una realidad metropolitana, no es un municipio aislado. Y las medidas deben ser de carácter metropolitano, no pueden ser ni de un municipio o dos del entorno, ni pueden ser exclusivamente de la capital. O vamos todos en el mismo pack o las medidas no tienen sentido. Todo indica que vamos a estar otra semana con ese interior de los establecimientos cerrados. Ahora bien, también la Junta y petición del Ayuntamiento de Palencia
Pedimos que se revisase semanalmente, sí que han sido sensibles a esa petición, entonces lo que tenemos que centrar es todos los esfuerzos para que no la semana que va a empezar, pero sí que la siguiente podamos estar con esa incidencia inferior a 150 casos y podamos recuperar una cierta normalidad. Ese objetivo de bajar la incidencia se complica después del repunte de hoy. Es el único día de la semana por encima de los 400 positivos. En concreto, como ven, 428 casos nuevos. También aumenta, lamentablemente, el número de fallecidos. 9 personas han muerto en las últimas 24 horas. Hace justo un año, en Laguna de Duero, en Valladolid, aparecía sin vida el cuerpo de un joven de 18 años. La autopsia reveló que fue un asesinato. Es prácticamente la única pieza resuelta de una investigación paralizada. Hemos hablado con su madre, que aún se pregunta qué pudo ocurrir aquella noche. Hace un año se encontraba el cuerpo sin vida de David sobre el pavimento del Polideportivo de Laguna de Duero. Su familia sigue sin respuestas. De todas las hipótesis que puedo hacer, es la única que puede cobrar, vamos a decir, un poco de sentido. Que estuviera por allí paseando y no sé, y que viera algo que no debía. En pleno confinamiento, David salió de casa sobre las 2 de la madrugada. Su madre, en cuanto se dio cuenta, salió en su búsqueda. Yo estuve por allí, es decir, estuve en el paso de cebra de antes. Lo que pasa es que como aquello estaba tan oscuro y era tarde, pues no me metí por allí. La autopsia determinó que el joven de 18 años murió al recibir múltiples golpes y a causa de las heridas provocadas por un arma blanca. Que mi hijo sea un traficante o que tenga un ajuste de cuentas, lo veo muy exagerado. Es decir, era un niño normal, un niño con su trabajo, con su dinero en el banco y una vida normal como cualquier otro. Mañana habrá una concentración a las 12 del mediodía para seguir pidiendo justicia. Que se aclare esto ya, porque al final, es decir, tenemos más niños y nadie dice que los asesinos no anden por aquí. Un año después, la investigación sigue bajo secreto de sumario. La tensión racial vuelve a extenderse por Estados Unidos. Esta secuencia ha desatado las protestas en Chicago. La policía mata de un disparo a un adolescente de 13 años. Aseguran los agentes que portaba un arma en el momento de ser abatido, pero las imágenes demostrarían que ya la había tirado cuando fue disparado. Ocurrió el pasado 29 de marzo, aunque el vídeo se ha difundido este viernes. También en Estados Unidos, en Indianápolis, se ha producido un tiroteo que ha costado la vida a al menos 8 personas. El agresor ha disparado en un almacén postal de la empresa FedEx y después se ha suicidado. Se desconocen por el momento las razones del ataque, que habría perpetrado con un fusil y de forma indiscriminada. Creo que es una falta absoluta de educación con respecto a los que tienen ese turno de palabra, el que se les interrumpa, se les patalee, se les chille. Eso decía ayer el presidente de las Cortes sobre la expulsión de la procuradora socialista Ana Sánchez en el tenso pleno del pasado martes. Y hoy, Patricia Gómez, la procuradora socialista que se sintió atacada por las palabras de la consejera de Sanidad cuando se refirió a su salud mental, decía esto. Que es que hay muchas personas y muchos familiares de esas personas que están pasando por una enfermedad mental y que es una situación dolorosa como para que la consejera de Sanidad haga chance, burla y frivolice sobre ello, sobre todo cuando es además médica de profesión. Y en la cuenta atrás hacia las elecciones en la Comunidad de Madrid, el PSOE ha anunciado hoy un nuevo fichaje, el de la ministra de Industria. Reyes Maroto se incorpora al equipo de Ángel Gabilondo para, en caso de victoria del candidato socialista, ser su vicepresidenta económica. De ser así, tendría que abandonar el Consejo de Ministros. La consejera de Empleo ha asegurado hoy en Segovia que los 25.000 solicitantes de ayudas de hasta 3.500 euros para hostelería y comercio tendrán su cuantía y ha anunciado además que el plan de empleo del diálogo social está listo para firmarse la semana que viene. Y es importante que se implemente en cuanto antes, así que espero que lleguemos a un acuerdo pronto y la semana que viene, como muy tarde, se pueda firmar este acuerdo.
El cierre perimetral de la comunidad no solo está influyendo en sectores ligados al turismo, como la hostelería. Los productores del sector agroalimentario también se están viendo afectados. Es el caso de la IGP judía del Barco de Ávila. Un producto tan tradicional como la judía del Barco también se había convertido en un selecto souvenir de esta comarca abulense. A falta de turistas de otras autonomías, hay que buscar otras vías para comercializar esta legumbre. Vendemos bastante por internet, apostamos hace casi 20 años por ello. Ahora el tiempo nos ha dado la razón y la verdad es que poner un saco de judías en cualquier punto del mundo, que sea una judía de calidad, es muy importante. La judía también es un elemento indispensable en la cocina de Fran y espera que toda la crisis termine para poder ofrecer todo su talento en el fogón. Por los tiempos que corren, de momento tenemos solo el plato de judías estofadas. Pero bueno, en verano tuvimos, o sea que se le puede dar una vuelta. Aquí el plato típico es este, pero me refiero, puedes hacer unas judías con verduras espectaculares. Pero esta crisis no solo ha traído malas noticias a la comarca de Barco Piedrahita. En Villafranca de la Sierra, la judía ha servido de imán para jóvenes forasteros. Sí, pues últimamente tenemos un boom, yo no digo con esto de la pandemia, pero se han venido varios chavales que quieren sembrar. Yo creo que lo que quieren hacer es el primer año es, bueno, pues voy a probar a ver cómo va esto. Un producto tradicional que también afectado por la crisis ha obligado a reinventarse a productores, comercializadores y cocineros. Queda solo una semana para poder ver la mayor exposición comunera que se ha realizado hasta la fecha. Así lo han descrito el presidente de las Cortes y el comisario de la exposición, que han resaltado el valor de las obras, libros y tapices que estarán 5 meses en las Cortes. Esta no es una exposición para Valladolid ni para Castilla y León, no es una exposición. Esta es una exposición para toda Europa, yo diría para todo el mundo, porque realmente este fenómeno influye decisivamente en la historia de Europa y en la historia de América. De los comuneros sale la primera constitución democrática del mundo, que está copiada casi íntegramente en la Constitución americana. Da lo mejor la mejor jugadora del equipo cuando después de haber entrenado se pone a entrenar. Da lo mejor el que recoge agua de mineralización muy débil y se compromete este año a utilizar plástico 100% reciclado en todos sus formatos. Que quizás aún no sea lo mejor, pero es mucho mejor que otros plásticos porque son botellas hechas a partir de otras botellas. En Segovia hoy se ha inaugurado la remodelación de la plaza de acceso al Alcázar. Con 2,5 millones de inversión, las obras han permitido que luzca con nueva imagen para los segovianos y visitantes. Pero también han sacado a la luz restos del antiguo desarenador y parte del canal que en el siglo XVI sirvió para abastecer de agua al Alcázar desde el acueducto. Hoy se ha podido ver así, pero lo frecuente será encontrar estos restos tapados con el nuevo enlosado. Anoche el Teatro Calderón de Valladolid acogió la gala de clausura del Congreso Internacional Territorios de la Memoria y allí estuvo ella. Rosalén recogió uno de los premios que se entregaban por cantar historias de su abuela y del hermano de esta, del que nunca recuperaron su cuerpo. Fue la cantante manchega la que protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al interpretar esa canción, Justo. Nosotros nos vamos, nos despedimos así con música. Sigan informados en las 7 de Castilla y León Televisión y a partir de las 9:30 de la noche no se pierdan la última hora del campo en Surcos. Ahora los deportes. Buen fin de semana.